Justicia para Guatemala. Buenas tardes, soy Irina Bitkova. Aquí está conmigo el famoso abogado Omar Barrios, que ha ganado todos los casos y te felicito mucho. Es un gran honor que aceptaste nuestra invitación y pienso que tenemos muchas cosas de qué hablar porque participamos en el mismo caso de migración y tú conoces desde el inicio todo el proceso donde nosotros fuimos acusados y mucha gente, va, casi 30 o 40 funcionarios 41, públicos. Sí. Entonces, empezamos. Hola, pues gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí contigo compartiendo y la audiencia de tu canal. Así que estamos para comentar lo que tú desees. Muchas gracias, Amar. Entonces, lo que tú sabes de nuestro caso, voy a repetir desde el principio, porque para nosotros este calvario empezó en 2015, desde allanamiento. Entonces el proceso ha durado más de 10 años. Al final, gracias a Dios, mi hija Anastasia y yo somos absueltas y ya tenemos eximientes de responsabilidad penal. Y ya ganamos el amparo en la Corte de Constitucionalidad. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió la nueva resolución, anuló la sentencia, ganamos. Pero, de lo que quiero hablar, que me duele mucho, que durante estos más de 10 años tuvimos que pasar por tantas injusticias, y no solo nosotros. Yo vi en este caso de migración también otra gente. En mi criterio que las penas son exageradas, que los acusaron para realmente encubrir los verdaderos actores de la verdadera estructura criminal. Entonces, ¿cómo tú has visto este proceso desde el principio? Y no te preguntaste por qué nosotros, siendo inmigrantes, hemos participado acusados en este proceso. Bueno, creo que lo primero que hay que tener presente, en especial para la audiencia de este canal y que vean este video, es que va a ser muy complejo. Deja derrotar las injusticias o las ilegalidades que ustedes tuvieron que enfrentar. Derrotar el poder de los medios de comunicación que hicieron de un caso penal algo inconcebible, inhumano e ilegal en contra de muchas personas. Y eso es bien importante porque los medios de comunicación increíblemente tienen más poder mediático en la mente de la gente, generaron una idea de odiología en contra de las personas que estaban participando en este proceso, y eso va a ser muy difícil que mucha gente lo cambie. Pero este registro de tu entrevista es importante que exista, porque como bien lo dices tú, este es un caso contra 41 personas que presenta la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y que va como querellante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es un ente creado por Naciones Unidas, importante esto, para desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, CIACS, que surgieron en el conflicto armado interno. Este conflicto armado interno son acciones de guerrillas contra las Fuerzas Armadas de Guatemala entre 1960 y 1996. ¿Por qué quiero empezar por ahí? Para que tu audiencia y para los que vean este video tengan presente que una familia de migrantes no eran parte del conflicto armado interno, no eran sicarios, no eran un cuerpo ilegal de aparato clandestino de seguridad. Entonces no podías de entrada, porque eso es lo primero que me sorprende cuando llego al caso, ver un caso con un tema de derechos humanos migratorios dentro de un tribunal de mayor riesgo. Entonces, por eso quisiera hacer de nuevo esa introducción, entender que esta fiscalía y este ente creado por Naciones Unidas no se diseñó, o sea, no le dieron 168 millones de dólares para que funcionara, para que persiguiera a migrantes. Es totalmente irracional. O sea, lo primero que yo veo cuando yo como abogado es irracional. Acoto que son 41 acusados. Dentro de los acusados está mi cliente fue absuelto por unanimidad por el tribunal de sentencia. Tengo toda la certeza jurídica y el conocimiento
conocimiento para poder darte la respuesta que me pides. Pero quería hacer esa introducción para que se puedan imaginar la dimensión de una familia de migrantes, de guatemaltecos que eran inocentes, de guatemaltecos que pudieron haber cometido alguna infracción administrativa o inclusive de naturaleza penal leve, pero que fueron perseguidos penalmente por una estructura millonaria que se le suman querellantes, que tú lo podrás explicar mejor, extranjeros, inclusive de otro estado, con mucho poder económico. Entonces se usó mal el ejercicio del poder punitivo, el Estado tiene el poder punitivo, se usó mal, se usó de forma inconcebible y pues ya la sentencia que tú has citado les ha ido dando la razón. ¿Cómo llego yo al caso? Pues dentro de esos 41 acusados, una de las personas que está acusada es hermano de una de mis mejores amigas. Ella me pide que yo les ayude. Yo no estoy en la etapa preparatoria, la etapa preparatoria es la etapa preliminar de investigación, llego a la etapa intermedia ante el juzgado de mayor riesgo de Erika Irfán. Entonces, primera cosa que observo que tú me preguntas, observo que es un caso que no debería estar ahí. Un tribunal de mayor riesgo es para poder diligenciar procesos contra aquellas estructuras de delincuencia organizada que tengan la capacidad de poder atentar contra la administración de justicia o los fiscales. Y los que habían ahí acusados eran tramitadores, personal de cuarto o quinto nivel de los órganos administrativos, migrantes, creo que había un migrante hindú, creo yo, y migrantes. Un chiclero que el vendía chiclero que chicles. yo he explicado, un chiclero. O sea, yo cuando entro al caso digo, bueno, pero ¿dónde está la estructura criminal organizada? ¿Dónde está el cuerpo ilegal? Vuelvo a retroceder un poquito. Cuando en Guatemala se van a celebrar los acuerdos de paz, se celebra un acuerdo de paz donde se establece que se tienen que desarticular estos SIACs. Estos eran los sicarios, tanto de la guerrilla como de las Fuerzas Armadas. Y entonces cuando celebran este acuerdo de paz, ellos querían que hubiera un ente que viera que no tomaran represiones en contra de los que habían firmado la paz. No era un ente para perseguir, tercera vez que lo digo, a funcionarios de cuarto o quinto nivel de migración o del Registro Nacional de las Personas, ni era un ente que era usado para perseguir a migrantes. Eso es totalmente un abuso en legalidad. Segundo aspecto que veo es que fuerzan un proceso, 41 acusados, nunca habíamos visto, este fue el primer caso que se dio de multiacusación, no se pueden garantizar los derechos humanos, no se pueden cumplir las garantías procesales de esa forma. Empiezo a ver muchas anomalías desde la parte en cómo se diligenciaron y otras que tal vez den tiempo de contarlo, pero tú me decías mi primera percepción como académico, como docente, como abogado litigante, y como me respalda que les derroté en todos los casos que tuve a mi cargo, es que lo primero que veo es una gama de injusticias e ilegalidades, personas que nunca tendrían que haber estado en ese proceso. Sí, yo, sabes que cuando nos juntaron a este caso, yo no podía creer. Del principio yo ni siquiera sabía qué es CICIG. Cuando me enteré para qué CICIG fue creada, que estamos con funcionarios públicos, lo primero que pensé yo lo tomé como somos víctimas que acusan junto con sus victimarios, porque yo creía que estaban estos funcionarios públicos la verdadera estructura criminal del principio. Pero ya pasado el tiempo, estando en audiencias y entendiendo cómo funciona la estructura de verdad, me entendí que esta gente que digitalizadores, tramitadores que trabajaban en archivos, limpiadores, chicleros, un taxista hindú. Entonces yo me di cuenta lo que realmente armaron un caso, CICIG de Sandoval, que armaron este caso para hacer un show que están luchando contra una estructura criminal, pero realmente sacrificando a la gente de más bajo nivel del gobierno que solo digitalizaban, que solamente estaban cumpliendo órdenes de los oficiales del gobierno del alto rango que tomaron decisiones, que firmaron nuestros documentos y para otros migrantes, por ejemplo, como Mayra Vélez, subdirectora de migración, Raúl Morales, viceministro, subdirector de documentos de identificación, fue Jairo, ¿cómo se llama? Ramiro Bravo, algo así.
Va, entonces, estos todos eran funcionarios del alto nivel. Sí, no había Y más. ellos tomaban decisión, ellos emitían resoluciones y digitalizadores solo pusieron los datos para emitirlos, ¿va? Exacto. Incluyendo, por ejemplo, tú recuerdas el director de emisión de pasaporte, la empresa La Luz. Así es, Eso es un trabajo técnico. así es. Eso no es un funcionario del alto nivel. Bueno, y aquí aparecemos los únicos migrantes, los únicos. De todos los alterados, De casualmente son ustedes. Y como dijo el director de emisión de pasaporte, él dijo, es que de 2009 hasta 2011, él dijo, por 2000, 5.000 migrantes extranjeros, 5.000 recibieron los mismos documentos. Así es. Dijo, y solo la familia Bitkov está en el proceso, ¿va? Entonces, tú como abogado, cuando nos viste, me imagino que tú preguntaste qué está pasando aquí. Correcto. Claro que ya tú sabías más conocimiento que yo, ya sabías qué es CICIG, para qué fue creada, qué es FACE, ¿va? Yo en aquella época no tuve ni idea, pero cuando me encontré y empecé a darme caso, pero ¿sabes lo interesante? Que nuestro caso empezó, pregúntame cómo empezó. Y eso es bien importante porque no nos ha dado tiempo muchas veces de conversar. Creo que es la primera vez que nos sentamos a conversar más tranquilos. Pero ahora yo te voy a entrevistar a ti. Va, ¿Cómo empezó ese caso? vaya. Porque yo he tenido siempre esa duda. Porque ahorita que yo llego en etapa intermedia, cuando ya el caso, Sí, y sí. ya lo que se sabe, pero ¿qué es lo que no sabemos? Vaya, miren, entonces, antes de que aparece nuestra acusación en el caso de migración, primero, en 2013, el Banco VTB, el banco de Putin estatal, el banco gobierno estatal de Putin, del gobierno Un de banco Rusia, ruso, estamos hablando de un banco con sede en estatal, Rusia. estatal, ajá. Sede en Rusia. Sí, No pero tiene sede en Guatemala. no Ni tiene. intereses. Ah, Es decir, es la bolsa de Kremlin. ok. Vaya, Ah, este banco, la billetera. igual que otro banco que nos perseguía, Gazprombank, también es billetera de Kremlin. Y ambos bancos están sancionados por Estados Unidos, por Unión Europea, por financiar la guerra en Ucrania. Oh. Esto empezó mucho antes. Entonces, aparece este banco en la Fiscalía Metropolitana en 2013 y presenta la denuncia contra nosotros sin ninguna prueba, por una O supuesta sea, esto deuda. eso está en otra fiscalía. No Estaba está en Fiscalía Metropolitana. Es igual en que, 2013. igual que el tema migratorio, porque eso estaba en una fiscalía de delitos administrativos. No era materia de la FESI ni la CICIG. ¿Viste? Ni el caso tuyo, ni el caso original de los que alteraban o falsificaban Sí. documentos de Bueno. registro. Y mira, entonces esta denuncia no procedía porque no había ninguna evidencias, ninguna pruebas de una supuesta deuda, como dice el Banco VTB, no procedía, no hay ninguna evidencia. En Guatemala ninguna no es prueba. delito tener deudas. O sea, en Guatemala Sí, no ni es siquiera es delito. delito. Ni un país no es delito. Va, pero hablo de supuesta deuda, te voy a explicar más tarde por qué es supuesta. Va, entonces, la denuncia no procede. Y luego, en 14 de noviembre, en 2014, encontramos un documento cuando Iván Velázquez personalmente firma orden para Tel Maldana que la demanda de Fiscalía Metropolitana del Banco Ruso tiene que juntarse, conectarse con el caso de migración, ¿va? El banco habla de una supuesta deuda y juntan con el caso de migración. Iván Velázquez en este papel pide pasar nuestro caso a FESI al cargo de fiscal Estuardo Campo, especialmente. Luego tenemos papel que Tel Maldana y el Ministerio Público lo aceptan, lo conectan y así nuestro caso, que empezó por el Banco VTB, aparece en el caso de migración. No, sí, porque no es una materia. A ver, tengan que tener claro de lo que dice Irina, de que primero no hay caso penal, de entrada, pero no es un caso de la materia esa fiscalía. Y te voy a sumar esto. Cuando yo empiezo a tomar la defensa de mi cliente, necesito ver las pruebas, porque lo más particular de mi cliente es que él había denunciado internamente la estructura. Entonces pido a RENAP que me den copia del expediente certificado. RENAP es el Registro Nacional de las Personas, donde trabajaba mi cliente,
para poder demostrar que él era el que había denunciado una estructura de alteración de documentos que él se da cuenta en su trabajo y está obligado a denunciar, si no, él hubiera tenido responsabilidad. Renan me dice que no tiene porque se lo entregaron a la Fiscalía de Delitos Administrativos. Ahí estaba Ojo, desde el principio. No a la FESI, a la Ajá. Fiscalía de Delitos Administrativos. Ajá. Voy a la Fiscalía de Delitos Administrativos y ellos me entregan copia de un oficio donde se marca que trasladaron el expediente a la Secretaría del Ministerio Público y que supuestamente esta se lo dio a la FESI, porque cuando yo iba a la FESI a pedir las pruebas no aparecían en el juzgado, alguien las desapareció. Eliminaron las pruebas de defensa y cuando se le presentó ese reclamo a la jueza Contralora Aifán para que exigiera que el MP nos las entregara, denegó ella esa actuación. Es otra historia, pero quería dejarle claro a tu público de que la denuncia, presunta denuncia en contra de usted estaba en una fiscalía, la de mi cliente estaba en Chativo, y ahora ya tengo más claro cómo llega a la FESI. Y todo junto en Velázquez. Todo junto en Velázquez con Tel Maldana. Ahora, entonces, tenemos claro cómo aparecieron. Apareció tu caso, en nuestro caso, en FESI y con CICIG como querellante adhesivo, y de repente pasaron al juzgado de mayor riesgo que nada tenía que ver. Otro punto, para que lo tenga presente tu audiencia. Para ir a un juzgado de mayor riesgo, hay que hacer un trámite muy particular. Se tienen que tener dictámenes de la Policía Nacional Civil, de la Dirección de Investigación Criminalística, donde se establezca que los indicados, como eras tú, tu hija, o tu esposo, o mi cliente, tenían la capacidad de amenazar o atentar contra los jueces y todo. Eso nunca se demostró, pero aún así lo trasladan a mayor riesgo. Es decir, no solo no correspondía a la fiscalía, no solo no correspondía a la CICIG, no solo correspondía a los otros creyentes, sino tampoco correspondía estar en un tribunal de esa naturaleza. Y tú sabes que cuando yo hablé a mis amigos en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, y les traduje en inglés, en qué juzgado estamos, y dice, juzgado de mayor riesgo contra delitos ambientales, el narcotráfico. ¿Sabes la primera reacción? Me dijeron, Irina, tradujiste mal, eso no puede ser. ¿Qué tienes tú que ver con migrante con documento social una ayuda en este tipo de juzgado? Y dije, no, ahí estamos, no podrían creer. No, pero vuelvo a la introducción. Mediáticamente, también la estructura paralela de medios de comunicación, que estaba alineada a esta estructura de ilegalidades, te presentaban a toda la gente en radio, en televisión y en prensa como que fuera una estructura poderosa criminal, porque para ellos era importante penetrar en la opinión pública, ¿ya? Y eso es de lo que más daño hace junto con el proceso. Sí, es una difamación que destruye las vidas, destruye carreras, destruye reputación. Es muy fácil destruir, ¿va? Y levantar y reconstruir tu vida de nuevo ya es mucho esfuerzo. Ahora te digo, te quería cantar lo que no solo de cómo apareció nuestro caso en la denuncia del Banco Estatal en caso de migración. Es interesante. Otra pregunta. Jueces lo aceptaron, sí lo aceptaron, todos. Y todos estaban defendiendo los intereses del Banco Estatal ruso como si fueran sus abogados. ¿Y sabes lo que me sorprendió mucho? Yo no sé si ellos leyeron esta denuncia o estaban tan corrompidos y comprados, porque ponte, la denuncia del Banco VTB nos dice que éramos unos supuestos garantes por una deuda de la empresa. Primero no fuéramos garantes, pero supongamos que sí, ¿no? Porque igual no es ningún delito ser fiador, pero ni esto fuimos. Entonces, la denuncia dice que fuimos garantes para una deuda para la empresa y que nosotros, como fiadores, recibimos este dinero, $6 millones en efectivo. Yo no sé qué capacidad tienen jueces fiscales, ¿verdad?, de CICIG FESI o de mayor riesgo, que jamás de los jamases un fiador no recibe dinero.
No. y mucho menos un No. efectivo. El fiador es el que garantiza. Que garantiza. El pago, no hay que producir. Sí, ellos ni siquiera presentaron ni una prueba, ni una transferencia, ni cómo recibimos No. dinero, nada, nada. Y luego el banco dice que nosotros hicimos un delito comprando la casa donde vivimos y luego empieza a hablar de los documentos y los documentos emitidos por el Estado. El banco mismo acepta que documentos emitidos por el Estado. Ahora, cuando mi abogado, Rolando Alvarado, leyó detalladamente esta denuncia y me dice, Irina Guerrero, ¿por qué una institución financiera no pide dinero de regreso? ¿No? Porque una institución Sí. financiera que habla de deuda tiene que pedir dinero de regreso, pero el banco no pide dinero de regreso. Sí, buen punto. Esto fue una gran difamación porque el banco públicamente en la prensa aquí en Guatemala, en Rusia, por todas partes, nos estaba acusando que están luchando por su deuda. Es que era importante. Pero nunca piden dinero de regreso. Yo- Y nos acusan por los documentos Yo lo fui aprendiendo. emitidos Irina. por el Estado de Guatemala. Yo lo fui aprendiendo, Irina, desde el principio. Si te diste cuenta, cuando yo llego a litigar, y tal vez por eso, gracias a Dios, mi cliente fue absuelto, yo ya los había enfrentado en algunas oportunidades. Yo ya sabía más o menos cómo operaban mediáticamente. Y eso que tú señalas es precisamente para causar un daño, deja en la sociedad. Ellos con ese tipo de información quieren condicionar al juez, a la familia del juez. Imagínense todos con esa información y que ahorita está cenando un juez con su familia y le dice el primo, mira, vos llevas el caso de esos mafiosos, va y los... O sea, es un ataque a la mente, a la imparcialidad, a la independencia del juez que se hace mediáticamente. O sea, no es una casualidad que hagan una rueda de prensa y que te saquen en un organigrama y que te den esa información. Ellos no les alcanza, al no tener evidencias o elementos probatorios válidos, tienen que destruirte mediáticamente para que entonces el juez ya no tome las decisiones con base a los elementos reales, sino con base a lo que te han destruido. Hoy ya conocemos más el modelo, se sigue utilizando, pero ya en esa época tuvimos que reaccionar rápido para entender la desventaja que teníamos los abogados defensores al llegar. Y era bien fácil. Tú mirabas que cuando el Ministerio Público, la FESI o la CICIG los acusaban a ustedes, cuando iba a hablar él, tú volteabas a ver y tenías, sin exagerar, 20 o 25, 30 cámaras de televisión, de programas de radio y todo. Terminaban ellos de hablar e íbamos a hablar la defensa para desmentir todo lo que decía la FESI y la CICIG y desaparecían todos los medios de comunicación. A mí no se me olvida eso, es decir, y si tú mirabas las noticias, solo salía lo que quería decir la FESI. Nunca nos entrevistaron a los defensores, nunca salió el alegato de ustedes, nunca nos daban un derecho para equilibrar esa opinión pública. Fíjate, sí, hasta que me preguntaron también, mis amigos del extranjero, me dijeron, Irina, ¿cómo puede ser esto? Mira, Wall Street Journal escribe la verdad de su caso, de la persecución de CICIG, de Kremlin, de todo. Bloomberg escribe, National Review, Windows en Eurasia. Entonces, pero adentro de Guatemala, ¿qué está pasando? Que todos los medios de comunicación nos están atacando. Porque estamos hablando que esto, lamentablemente, no son medios de comunicación que quieren llevar la verdad a la población. Es solamente una propaganda, ¿va? De difamación y de destruir la vida. Eso es un delito a mi criterio. Sí, pero eso solo funciona, esos medios de comunicación se alinean a este tipo de estructuras generadoras de impunidad como la que cooptó. A ver, tengamos todos presentes que la CICIG es un ente creado por Naciones Unidas y la FESI es un ente creado por el Ministerio Público. No quiero que confundan cuando digo cooptaron los entes, porque los entes pues tienen una naturaleza legal para funcionar. No, cooptaron es porque atraparon a las autoridades de estos entes para hacerlas funcionar ilegalmente. Pero eso tiene que haber alguien más poderoso que ellos. Eso tiene que haber un actor de un gobierno extranjero poderoso para lograrlo. O sea, para ponerlos a todos en una sola línea. Y creo que todos ya sabemos hacia dónde va ese actor. Sí, lamentablemente. Y solo imaginar cuando, digamos, poco a poco me estaba abriendo el panorama.
porque del principio yo no entendí por qué llenamiento, qué pasó, documentos y todo, Sí. documentos emitidos por el Estado. Si te acusan por documentos emitidos del Estado, con la misma razón pueden acusarte solo por ser nacido, ¿no? Entonces, cuando yo me empecé a descubrir este panorama que tenemos encima, gobierno de Rusia, CSIC, está contra la embajada del Departamento del Estado, porque ellos apoyaban a CSIC, obviamente. Correcto. Los Entonces, todos los demócratas, todos que apoyaban a CSIC estaban también contra nosotros, todos medios de comunicación. Entonces, yo me asusté. Yo recuerdo que yo hablé con una persona y me dijo, Irina, ¿qué tú puedes hacer? Solo una familia y tanto poder, con enormes recursos, ahora está contra ti. Y ahí cuando sí yo entendí, Amar, que esta jaula abre solo por afuera. Así entendí yo. Sí. Porque yo no tenía solo CSIC, tuvimos también gobierno ruso. Es ahí cuando yo acudí a Bill Browder, un fundador, un gran defensor de derechos humanos, Sí, lo sé. un fundador de Global Magnitsky Act, de la ley Magnitsky. Entonces, él suplicaba la ayuda, porque yo entendí que adentro, cerrada en Guatemala, no se abre esta jaula, ¿va? Entonces, y cuando empezaron a prestar atención y salió esta famosa comisión del Helsinki, y Marco Rubio, y Christopher Smith, y Roger Wicker, y otros congresistas y senadores empezaron a cuestionar ¿para qué creamos CSIC? ¿Para qué pagamos los fondos para que ellos estuvieran colaborando con el gobierno de Kremlin para conseguir solo una familia rusa de inmigrantes? Y empezaban a cuestionar. Yo recuerdo cuando yo estaba en el hospital, viene un hombre, no voy a decir su nombre y apellido, viene y me pide el expediente de Washington, de CSIC. Y le doy. Él lo pasa rápido y ¿sabes primero lo que dice? Me dice, ay, por Dios, ¿cómo gasta nuestro dinero? Sí. ¿Cómo gasta nuestros fondos? ¿Para qué nos estaban persiguiendo? Ojo, 44.5 millones de dólares. Por nada. De lo visto. Por de nada. lo visible, ¿verdad? De lo que vimos. Por Que nada. no sabemos tampoco en qué si lo gastaron bien, porque nunca Ni entregaron las rindieron cuentas. cuentas. No Ni rindieron rindieron cuentas. Para destruir casos para destruir personas, atacar con los casos a quienes no eran SEACs. Sí. Desviaron totalmente el mandato original de esta organización, se disfrazaron en la inmunidad diplomática, se aprovecharon de ella, se encubrieron de ella para cometer y generar impunidad. Esa es, sí, y cabal este tema luego salió en comisión de Helsinki, cuando Marco Rubio y otros senadores y congresistas firmaron petición a Treasury Department pidiendo congelar los fondos de CSIC. Sí, recuerdo Porque que esto fue el tema, porque ellos dijeron, no por esto, la CSIC fue creada para gastar dinero vigilando rusos, acusando enfermeras, ¿verdad? O sí, buscando enfermeras en digitalizadores. prisión, Entonces, gente no fue inocente por eso. sin trabajo, sí. La el prisión, chiclero. la chiclero y la prisión preventiva. Tú sabes que nos capturaron fue 15 de enero de 2015 y la acusación formal, firmada personalmente por Francisco Sandoval, apareció al final de abril en el Maya. Entonces, nos metieron en la cárcel antes de la acusación, aceptaron el banco como querellante adhesivo sin ninguna prueba. Sí, no correspondía, no tenían ellos calidad para eso. Creo que es relevante resaltar algo que tú señalabas ahí al inicio y por el tiempo puede ser que se me olvide, por eso lo quiero resaltar ahorita. Es una familia de migrantes que están protegidos por la Convención y Protocolo de Palermo, que no era un hecho ilícito, pero que se unieron y tuvieron que enfrentar todo el ejercicio del poder punitivo y los abusos de estas estructuras. No fue fácil. Yo fui abogado y pude percibirlo. Pues yo defendí a mi cliente, pero hubo gente que no se pudo defender. Hubo gente Yo sé que inocente, de todos, aparte de chiclero, nosotros, eres personas inocentes. único abogado.
que lograste defender a su cliente. Fui el único. Eres único, ¿verdad? Pero sí, de verdad que nos sentimos la pena por otros. Porque eran la gente que ganaba, no sé, mensualmente 5,000 quetzales quizás, y solo cumplían órdenes de arriba y los Para que sacrificaron. tengan la idea Y los ustedes, sacrificaron. para que tengan una idea ustedes, sí había personas, lamentablemente es una realidad en Guatemala, que te falsifican los registros de licencia de conducir, que te falsifican algunos permisos, que te falsifican... Es una realidad, pero no solo en Guatemala, pasa en todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene tramitadores que hacen trámites lícitos y trámites ilícitos. Lo que dice Irina es cierto. Habían personas fuera de la inmigración que eran los tramitadores que querían facilitar cosas y había personas digitadoras en RENAP, digitadoras de inmigración que recibían el documento y que lo que hacían era inscribirlo. Entonces ahí juzgaron a inocentes como culpables. Sí. A culpables de delitos menores los sentenciaron con penas y delitos que no les correspondían. Está el caso de una funcionaria de migración que estaba en su posparto, no estaba ni siquiera ahí, pero como aparecía un sello, también. O sea, y el caso de chiclero que lo he contado y que brevemente es el famoso chiclero. Para los extranjeros que vean este video, es la persona que tiene un pequeño puesto afuera de las dependencias donde venden galletas, chicles. Es muy común que en Guatemala alguien que va a hacer un trámite y tiene que dejar algo guardado, le pide al chiclero. Eso pasa, creo que solo en Guatemala. Hay mucha confianza y uno ya con el chiclero y dice, mire, ¿será que me puede guardar estas mis llaves? Ya vengo. ¿O será que me puede guardar? Cuando no podíamos entrar el teléfono a la embajada de Estados Unidos al hacer un trámite, el chiclero era el que te lo guardaba, hasta te daba un papelito, un número. En este caso, el chiclero está afuera, tiene un mes de vivir en Guatemala. Vino con sus niños desde su aldea, apenas hablaba el español. Y una que sí participaba falsificando documentos le lleva un sobre y le dice, va a venir alguien a traerte este sobre. Cuando se lo des, te van a agradecer. Y el señor deja ahí el sobre, sigue vendiendo, a la media hora llega un extranjero, según la narración de él, entrega el sobre y él sigue. 3 años y medio en prisión preventiva. Sus hijos pidiendo limosna. ¿Dónde están las organizaciones que financiaron estas estructuras ayudando a esa gente humilde? El señor le dio tuberculosis terminal porque no tenía dinero y entonces lo dejaban fuera de la galera del centro preventivo. Destruyeron vidas, destruyeron familias. Todos esos millones de dólares, él con su macela agonizando, diciendo, mis cosas están mendigando, no tienen ni que comer. Mira, nosotros. Eso, y todavía salen, lo peor, Irina, sí, todavía salen los que lo acusaron como que fueran abogados de derechos humanos y les dan reconocimientos. Por favor, eso está documentado, no es una historia que yo me invente. Pueden ir a ver la carpeta, el expediente, creo que en el canal de Igor ha publicado acerca de él. Reaccionen. ¿Por qué no se preocupa por la gente humilde? ¿Por qué no se preocupa por la gente que no se podía defender? Yo, mis respetos para tu familia, Irina, y te lo decía cuando te saludé antes de la entrevista, porque mantuvieron firme, mantuvieron la lucha, siguen defendiéndose, pero mucha gente no pudo. ¿Ya? A esa gente, si nos llega a escuchar, pues siempre hemos orado y hemos buscado la fortaleza para que puedan realmente presentar sus reclamos oportunamente contra estas estructuras que hicieron tanto daño, que abusaron tanto de su poder. Es cierto, es cierto. Y sabes que también me sorprendió mucho que... Perdón, y por haberlo dicho, después me atacaron a mí, que esa es otra historia. Ahora te pregunto, a otro día te cuento esa historia. De tus ataques. Pero mira pues, también me sorprendió mucho, ¿tú recuerdas este hindú que llevaba a la gente en el aeropuerto o en un taxi? Sí, un taxi. ¿Y cómo ocurrió a jueces y a fiscales acusarlo como si fuera un traficante? Mira, nosotros contratamos a la estructura Coutinho International. Lo vimos como un bufete de abogados que prestaba servicios migratorios y que nos ofrecía programas de protección. Por eso cambiamos nombres, para que nos ofrecían programas de protección por el gobierno ruso. En nuestras vidas caería riesgo, fuimos amenazados. Eso pensaba yo. Bueno, con esos documentos que recibimos personalmente en RENAP Migración,
poniendo huellas, firmas, Sí, el fotos. peritaje, no yo estuve en la físico, audiencia, no- y no el peritaje, físicos. Peritaje dice que dice que los son documentos auténticos. son materialmente válidos, o sea, Auténticos. no es que hayan puesto un sello falso o una firma falsa. No, ¿va? Entonces, y con esos documentos vivimos tranquilamente 6 años, hasta que viajábamos por aeropuertos. Ninguna vez no tuvimos problemas cuando aparece esto. Bueno, el peritaje dice que documentos son auténticos, pero voy a regresar de la persona de hindú y para qué me fijo en esto. Nosotros en la audiencia hablamos que nosotros contratamos el bufete de abogado de servicio migratorio. Entonces, si aparece la figura de traficante o facilitador, por decir así, tiene que ser estructura como Cutino International, o por lo menos tienen que hacer las preguntas, porque nosotros hicimos mandato, ellos hicieron trámite, pero al final, a mi criterio, hay que investigar más que todos los funcionarios que firmaron los documentos. Sí, Pero ponte, poner un taxista hindú en la figura de traficante, cuando hablamos de Cutino International, y sí, que se lo ignoran. ¿Y sabes qué dijo Erika Efan? Ella dijo, nosotros pedimos, por favor, investiguen los funcionarios, los alcaldes, los que firmaron. Ahí está la empresa Cutino International. Ella dice, yo no tengo facultad para ordenar esta investigación, pero estamos hablando de una investigación en territorio guatemalteco. Ella no puede, no tiene esta facultad. Y rechazó todas nuestras pruebas. Nos callaban las bocas. Y Jasmine Barrios, Erika Efan, solo pronunciamos nombre alcalde, Mayra Vélez, y nos callaban la boca y nos decían, ¿tú recuerdas cuando dijo Jasmine Barrios? Dijo, sí, señor Igor, ya terminó su declaración, la palabra para el Ministerio Público. Sí, eso fue una realidad. Pero, lo que del Banco VTB, la misma Erika Efan dice, en otra audiencia, pasó pocos días, ella dice, sí vamos a aceptar el Banco VTB como querellante adhesivo, porque yo tengo facultad, dice Erika Efan, aceptarlo para que él defienda sus derechos violados por los hechos pasados en Rusia, cuando ni siquiera existe acuerdo de asistencia legal mutua. Es decir, que jueces no tienen facultad para investigar la verdadera estructura con todos los oficiales del alto nivel del gobierno, pero tienen derecho y facultad a aceptar un banco por los hechos que pasaron en Rusia. Y también... Y aquí quiero hacer una acotación, porque hay partes, como te digo, que yo llegué a la etapa intermedia y sí revisé esa actuación, solo para que todos tengan presente. A ver, no hay ninguna acción ilícita de parte de Igor, Irina o su hija. Pero solo suponiendo que hubiera sido alguna acción ilícita en Rusia, el delito es territorial, se juzga en Rusia. La única forma que un juez guatemalteco podría conocer un presunto ilícito que tú hubieras cometido en Rusia, la única forma es que Rusia hubiera solicitado la extradición, que no tenemos tratado de extradición, que Guatemala no otorgara la extradición y que se obliga. Esa es la única forma. Y ni siquiera hay acuerdo de asistencia legal mutua. Y entonces, como les digo, o sea, ahí la lista es larga y no nos daría tiempo para poderles contar todo, pero qué bueno que quede documentado, qué bueno que las autoridades actuales puedan tener conocimiento de esta información, porque no es fácil estar 10 años en un proceso perseguido, estar privado de libertad, lo que sufrió tu hijo cuando es arrancado de la familia, del seno. Yo siempre comentaba en redes, pueden ver ustedes en mis redes sociales, ahí narro las ilegalidades. Recibí muchos insultos, ataques y amenazas por decir la verdad, por exponerla. No es fácil, realmente nosotros abogados cumplimos una función, sea acusando o sea defendiendo, siempre que la hagamos dentro del marco legal debe ser respetado. Y bueno, decir la verdad de esa estructura de impunidad que tiene algunos actores demócratas del gobierno pasado de Estados Unidos, pues nos hizo también sufrir muchos ataques y perjuicios, pero yo no me arrepiento, Irina. Aquí estoy de frente siempre
comentando con la verdad y los registros están en los audios, en el expediente. No es lo que estamos hablando en esa No, por eso entrevista, me está interesa tu documentado. opinión, porque tú estabas desde el inicio en este proceso. Y quiero Tú destacar a estuviste tu en cada abogado. audiencia Quiero destacar a tu y abogado pudiste ver todo. porque yo vi cuando Rolando presenta ante el juez contralor, la jueza Ifán, mire, la naturaleza de migrantes y todo. Y dije, bueno, sí, tiene razón, qué buen planteamiento, no hay nada que hacer, está en la razón. Y empiezo a ver las negativas para todo y empiezo a ver, esto va peor. Ese caso tuyo va peor, dije en ese momento, de las situaciones que ya había visto yo que hacían. Sí. O sea, una cosa son los abusos que se hicieron durante Castresana y Dalanese, que se lograron resolver a tiempo, pero los abusos que tuvieron que enfrentar ustedes en la época de Velázquez y del embajador Tom Robinson y todos ellos, esos son de otra dimensión. Otro nivel. Y es ahí cuando yo me acerco al colega Alvarado y le digo, mira, esto está fuera de... Me acuerdo que lo primero que le dije es, vos qué bueno que estás vos de abogado, porque esto se te va a poner de veras de un color que no hemos visto los litigantes. Yo miraba a los abogados de la defensa pública preocupados por lo que estaban enfrentando, porque era inconcebible esa naturaleza de abusos. Nunca olvidaré la sentencia que a mi cliente lo absuelven y cómo de una vez revocan la libertad de todos y ver cómo personas inocentes eran llevadas. No es fácil. Lo que pasa es que ustedes les dijeron a muchos de ustedes que aunque se lo digamos y lo demostremos, no lo van a creer, se lo voy a resaltar. No es fácil enfrentar esas estructuras de impunidad que estaban apoyadas por todos los medios de comunicación, porque engañaron a la gente. Pero aquí están la familia Bitco demostrando su inocencia hasta las últimas instancias y creo que fue vital el apoyo de actores estadounidenses que asumieron la responsabilidad de ver que sus recursos fueran debidamente utilizados. Hay mucho que investigar y este es un llamado a las autoridades y actores estadounidenses que han apoyado a los Bitco y a la justicia de Guatemala. No se las dejen pasar porque realmente pusieron a Estados Unidos en riesgo, usaron mal los recursos del pueblo estadounidense para perseguir a inocentes en estos hechos ilícitos y eso no debería de quedar así. Ahora tengo otra pregunta para ti. Yo te veo como un gran profesional técnico dedicado a sus clientes, por eso has ganado, los has defendido. Y no entiendo cómo te pusieron en la lista Ángel 2023. ¿Cómo pasó esto? La verdad sigue siendo inconcebible. A ver, Estados Unidos aprueba un equivalente a nuestra ley presupuestaria. En esa ley presupuestaria dispone destinar ciertas cantidades de millones de dólares a Guatemala, El Salvador y Honduras. Y para equilibrar eso y combatir la migración, esto es bien importante, son normas para migración, toman un proyecto de un senador anterior, de apellido Engel, que contemplaba una especie de sanciones, pero cuidado con esto, son sanciones de presión política. No las confundan con las de otras listas. ¿Qué es la lista Engel? La lista Engel lo que hace es lo siguiente. Si se demuestra que en Guatemala, El Salvador y Honduras debidamente hay algún funcionario público que utilice su poder para facilitar la migración ilegal, no se olviden que es para migración ilegal, entonces será llamado, será invitado a corregir esos errores de corrupción y si no lo hace, Estados Unidos se reserva el derecho a imponerle una sanción de le cancelo la visa o ya no puede ingresar. ¿Pero qué a tienes los que Estados ver Unidos. tú? Por eso te digo, primero te quería explicar la naturaleza de la lista. Bueno, como estos actores de esta estructura de impunidad a la que pertenece Tom Robinson, el Deep State y todo lo demás, han hecho mal uso de los recursos de Estados Unidos en Guatemala y tienen que ir tapando todas las ilegalidades que le hicieron a ustedes y a decenas de personas, entonces empiezan a darle un mal uso a la lista Engel. Como abogado, me toca defender al juez de mayor riesgo, Lester Castellanos, de una acusación ilegal similar a la que ustedes pasaron. Usan la estructura de CICIG, cometen presuntamente delitos personas de CICIG. Y entonces le llega este caso al juez Lester, él ve las ilegalidades de la fiscal La Parra y le niega. Estos actúan en contra del juez Lester. Defendiéndose el juez Lester descubre los delitos que había cometido
la mandataria de Sisi colombiana, la mandataria de Sisi guatemalteca y la propia La Parra, y como juez está obligado a denunciar. Pero como ellas utilizaron los recursos donados por Estados Unidos para cometer acciones ilegales contra el juez de mayor riesgo, y el que les dio el dinero, ahí están las fotos donde está entregando el cheque de millones de dólares, es en ese momento Todd Robinson, hoy subsecretario, bueno, hoy no, hace unas semanas, subsecretario o secretario adjunto del Departamento de Estado. Entonces, ilegalmente colocan al juez, al doctor Castellanos, y a mi persona, que yo lo que hice fue actuar en mi papel de abogado, acusando la verdadera corrupción, que tiene 2 sentencias condenatorias por delitos graves y de corrupción, imagínense, donde demostramos que esta gente que apoyaba al embajador Robinson, subsecretario hasta hace unas semanas, entonces toman de forma ilegal nuestros nombres, sin pruebas, y nos agregan, con tal de la famosa muerte civil que impulsaba Iván Velázquez, atacarnos para tratar de despreciarnos. ¿Por qué? Porque yo ya había ido a Washington meses antes a explicar las ilegalidades que estaban pasando. Entonces, para ellos eran claves que no tuviéramos visa, para no poder ir a decir a los representantes del Senado, a los representantes, Cámara de Representantes de Estados Unidos, queden callados. Para que nos quedáramos callados, para silenciarnos, para atacar nuestra credibilidad, para que nuestros clientes nos abandonaran, para que el pueblo guatemalteco nos abandonara. Y yo tengo una carrera académica, de docente y de ejercicio intachable, no tengo ninguna denuncia de corrupción ni en Guatemala, ni en Estados Unidos, ni por la SAN, ni por la Contraloría, por nadie. Tengo una vida intachable de trabajo, pero ellos tienen que destruirte mediáticamente. Se prestaron para que los que ejercimos, y como aquí está involucrado un ente creado por Naciones Unidas, entonces los relatores de Naciones Unidas se quedan callados, ¿ya? Porque también ellos recibían dinero de todo este tipo de donaciones, todo este mal uso del recurso del dinero del pueblo de los Estados Unidos para el Deep State que estaba enquistado dentro del Departamento de Estado, y que ojalá el secretario Marco Rubio, que ya está depurándolo, logre no solo depurarlo, sino también deducirle las responsabilidades, porque es cierto, Estados Unidos tiene todo el derecho a proteger sus intereses y todo, pero también tiene la obligación de deducirle las responsabilidades a todos sus propios funcionarios que actuaron mal en nombre de su gobierno. ¿Viste cómo pasa? A veces es como si sí, ¿verdad? La intención como tal podría ser buena. Lucha contra corrupción, con tráfico ilegal y todo, pero al final, si está en malas manos, los empiezan a usar como una herramienta política. Si nombras a un comisionado que está vinculado con la izquierda y con los grupos narcoguerrilleros de Colombia, ¿qué vas a esperar de resultado? No importa qué tal buena fue la idea, ya no importa, ¿verdad? Porque no importa quién lo está manejando. Y yo creo que lo mismo pasó con Lista N G, porque del principio podría ser un buen objetivo. Mira, desde la primera lista que vi que colocaron nombres guatemaltecos que se defienden. ¿Cómo terminaron? La gente más honorable, la gente que nada tiene que ver con corrupción o con tráfico ilegal de migrantes, los están metiendo y usan como arma política para difamar, para destruir vidas, carreras. ¿Cuántos años te llevabas para construir tu carrera, para estudiar, para ser doctor de derecho, defendiendo a sus clientes, siendo fieles a ellos, ¿va? Y depende, te castigan solo porque está esta arma en malas manos. Así es, es mal uso es letal. Es como a un mono le damos un fusil, ¿va? Vale. ¿Cómo lo va a usar? Sí, definitivamente creo que esa reflexión es bien importante. ¿Por qué? Porque en sí lo que dice Irina es cierto. El acuerdo internacional, el decreto, la ley, los reglamentos, la idea no es mala. El problema es a quién le entregamos una inmunidad diplomática. Desde ahí es el error, dotar la inmunidad diplomática para poder perseguir penalmente. Se viola la igualdad. Imagínense, del otro lado tenemos a diplomáticos internacionales que gozan de inmunidad, es decir, no se les va a poder perseguir por sus delitos aquí, y aparte gozan de irresponsabilidad en lo que digan. Y de este lado, yo no tengo ese mismo derecho y tengo que defenderme como pueda
de este lado tienen contra tanta millones de fuerza, dólares, contra tanta tienen fuerza. el poder ¿Y punitivo, cuánto gastan en medios de comunicación cuando te cuánto están les pagan atacando? de salario y cuánto me pueden pagar a mí, un joven inocente que era un digitador en RENAP. Yo lo defendí porque es hermano de una de mis mejores amigas. No cualquiera puede tener ese privilegio de tener a un abogado defensor que pueda hacer eso, porque pues, es una profesión. Ahora, le sumo esto, y no quiero perderme de foco con lo que dice Irina. Reflexionen, porque así como le pasó a una familia de migrantes, así como le pasó a una persona inocente, así como le pasó a un profesional, le puede pasar a cualquiera. Mucha gente Sí, dice, es que sí, yo no me meto en ajá. esto. Yo tampoco me andaba metiendo en problemas. Hay un buen dicho, si tú no metes en la política va a meterse contigo. Y fíjate que me decía un amigo estadounidense, yo trabajo mucho en el tema de derecho marítimo internacional, y me decía un amigo estadounidense, cuando le conté la historia, pero Mar, si tú lo que lograste es demostrar que una exfuncionaria fue corrupta usando mal el dinero de los Estados Unidos, lo que tendrías que haber recibido era una medalla de honor al mérito Ajá. de la Embajada de Estados Unidos y que te dijera el embajador, gracias Omar por haber salvado de que no se siguiera usando mal el dinero. Y lo que recibo es un ataque de un funcionario Pero ¿para extraviado qué y piensas que desviado. eleccionaron tan raro? ¿Para qué en lugar de agradecerte te empezaron a atacar? Porque tienen que cubrirse entre ellos todo ¿Verdad? lo que no alcanzamos ni siquiera nosotros a ver. Es una No hay estructura otra generadora forma. de impunidad transnacional paralela al Deep State, ya lo ha anunciado bien el actual gobierno de los Estados Unidos, que tiene un gran reto. Lo que hemos visto del gobierno de los Estados Unidos hasta la fecha son reacciones inmediatas, pero es que ellos van a tener que desarticular esa estructura que está Y enquistada. no quieren. Fíjate, pues, sale el propio Todd Robinson declarando en sus redes sociales que mi gran amigo Iván Velázquez hicieron grandes amigos en la gran abuso de estructura que cometieron hace 8 o 9 años aquí en Guatemala. Pero Iván Velázquez es el ministro de la Defensa que al tomar posesión Gustavo Petro dejan de erradicar la droga. Y por eso se aumentó el volumen de droga y el volumen de violencia. Entonces, ¿cómo tienes un secretario adjunto antinarcóticos en Estados Unidos que es gran amigo del que está dejando de erradicar la droga en Colombia que va para Estados ¿Tú Unidos? sabes qué? Eso es inconcebible en cualquier país. ¿Tú recuerdas que cuando Todd Robinson hizo lobby para Gustavo Petro en Colombia, ¿qué primero hicieron en Colombia? Quitaron en la lista de terroristas el famoso FARC. Lo primero, ¿cómo puede ser uno que lucha contra drogas? Narcoterroristas. Narcoterroristas, lo primero que hacen es un lobby para quitar FARC del estado de narcoterroristas. ¿De qué lucha estamos hablando? Mira, así parece que unos funcionarios como Todd Robinson están obteniendo sus puestos solo para encubrir y manejar las verdaderas estructuras. Así ¿Va? es. Solo para encubrir, Y ese para es que el no me reto. entra otra cosa en la cabeza, no me entra No hay con otra lo que forma, veo yo. no hay otra forma que sea dinero, que sea poder, que sean estructuras, que le sepan algo al exsecretario adjunto, que lo obligue. No sé cuál sería la razón para que alguien traicione a su país y pueda realizar estas acciones. Yo jamás traicioné a Guatemala, jamás dejé de prestar bien el servicio que había adquirido y la obligación. Siempre tuve unas buenas relaciones con las agencias de seguridad de los Estados Unidos, con la Guardia Costera, todos los que me han visitado y han requerido mis opiniones, hasta que se dio esta coyuntura que, como te digo, estaba encubriendo a una actora que fue parte y que, imagínense, tenía que pagar 8,000 quetzales, el equivalente a $1,000 de conmuta para no irse a prisión y no cumplir su pena, porque Sí, la pena de sí. prisión se la dieron conmutable para quedar bien con ellos. Pero no, se va del país. ¿Por qué se huye? Porque se pueden descubrir más cosas de toda esta estructura criminal que fue vendida mediáticamente como que fueran los buenos, pero Cierto. los engañaron a ustedes. Sí, otra pregunta que tengo para ti. Fíjate que cuando Jasmine Barrios dictó la sentencia de 19 años y 14 años de la prisión contra nuestra familia, Entonces, bueno, ella ignoró todo, que ya estaba el amparo, estaba amparo definitivo. Ella lo ignoró. oh, sí, Ella sí, lo ignoró y dijo, el amparo puede ser apelado, sigan, y los mandó en la cárcel. Lo ignoró. No nos dejó declarar callando la boca cuando hablábamos de funcionarios que firmaron los documentos.
no nos dejó hablar de la persecución de parte de Rusia, nos callaba, muchos abusos. Mira, nos sufrimos de afán un montón. Pero ¿sabes lo que me sorprendió después? Ya, cuando nos metieron en la cárcel, pasó un mes y medio, entonces unos miembros de alto nivel de Mara Salvatrucha fueron acusados por documentos falsos. Y fue la misma Yasmín Barrios que tendría que dictar la sentencia. Entonces, y como yo vi estos documentos, la Embajada de El Salvador pide extradición de estos miembros de Salvatrucha para que ellos hicieron fuga y están acusados en Salvador por secuestros, violaciones, por asesinato. Mira, unas cosas muy graves. Sí, Y Yasmín Barrios, por documentos, después de sentenciar a nosotros por 10 años de prisión, los líderes de la Mara Salvatrucha los deja libre. Sí. Los deja libre y ni siquiera dicta su extradición a Salvador, tal como pide el embajador. En el mismo informe del Ministerio Público está todo el informe de Salvador que ellos hicieron. A nosotros, aparte de condenar por 10 años de prisión, luego extradición a Rusia, sabiendo que estábamos pidiendo refugio. Y a líderes de Mara Salvatrucha los deja libre, ni siquiera extradita. Entonces, mi pregunta para ti, si no pensamos del dinero, si pensamos de algo, no sé, o de dinero quizás, ¿cómo esto puede encuadrar esta resolución un mes después de la sentencia? ¿Qué opinión tienes tú de esto? A ver, con lo que tú me explicas, a ver, quiero que todos se imaginen el expediente, un folder grande, ¿no? Ahí están las actuaciones del proceso. Uno de abogado llega, toma ese folder y va viendo las actuaciones ahí. Con base a eso es que uno trabaja. Pero no nos podemos negar que hay otra especie de folders fuera de ese folder principal. Un folder de dinero bancario, un folder de dinero diplomático, un folder de ambición de poder por algún cargo importante. Y cuando me refiero a esos folders ficticios, creo que es lo que se une en tu contra. El caso de tu familia no es el folder porque ahí no habían hechos ilícitos. El caso de tu familia se resume en que hay actores internacionales de Rusia o gente que posiblemente esté enquistada en el gobierno de los Estados Unidos o gente que en Guatemala tenía tanto poder que le podían dar órdenes a Iván Velázquez y a Tel Maldana de hacer estas ilegalidades. Porque imagínense, ¿qué poder hay que tener para llegarle a decir al comisionado Iván Velázquez que cometa esta ilegalidad? ¿Qué poder hay que tener para llegar a decirle a Tel Maldana, fiscal general, que cometa esta ilegalidad? ¿Qué poder? Tienes que tener presente que hay actores que ustedes tienen que mapear, identificar correctamente para denunciar ante las autoridades, que son los que hicieron esto. Porque en la mente de Iván Velázquez no nació, voy a ir a perseguir a Irina y a Igor. En la mente de Tel Maldana no nació, voy a ir a perseguir a Irina y a Igor. Estas fueron órdenes que ellos recibieron o compromisos políticos que tenían con otros actores. Porque no hay forma de entender tu expediente si no es analizando esas coyunturas de poder, de abuso de poder, que se usan y que son una realidad que se enfrentó, que distorsionó el proceso penal en Guatemala, que distorsionó a la sociedad guatemalteca. Cierto. Entonces, ¿qué mensaje queremos dar al público? Yo pienso que a pesar de todas las dificultades, a pesar cuando parezca que todo el mundo caiga encima, que se resistan, ¿verdad? Que resistan, que luchan, que tengan fe, que tengan esperanza, que sepan defender sus derechos, que tengan buenos abogados. Eso es muy importante, porque yo Alvarado y la licenciada Sandoval, que te defendieron. Sí, Rolando Alvarado y Vicky Sandoval, unos grandes abogados que nos defendieron. Y lo digo yo. Sí, sí, y tú sabes también, mejor que otros, que son buenos y que son no. Porque en nuestro caso, tuvimos varios penalistas que no fueron a la embajada rusa o fueron a reunirse con los bancos estatales rusos y luego nos traicionaron completamente. Eso es otra cosa encima que cae, aparte del peso de las acusaciones, de las injusticias, pueden caer el peso que un abogado puede traicionar. Pero creo que el mensaje de resistencia, de fe, de esperanza, de vivir bien, de esperanza,
es clave. Yo sé que muchos se quiebran el camino, no es fácil. Sí. No es, ojalá que nunca tenga usted un problema, pero si lo tiene, definitivamente tiene que tener una buena vida, una buena fe para poder realmente enfrentar este tipo. No es fácil, yo también he sido perjudicado por esa estructura de impunidad, pero no me he quebrado, nunca me he escondido, no me he huido del país. He estado listo para cuando me quieran llamar y poderles demostrar todo lo que hemos dicho. Y ojalá que pues muchos de la audiencia puedan compartir estas ideas con los otros que siguen engañados, que fueron realmente mediatizados. No es malo equivocarse. Miren, si usted los engañó a esta estructura mediática, haciéndolos creer que ellos son las buenas, no es malo. A muchos los han engañado con este tipo de ideas. Lo que es malo es quedarse defendiendo una causa que a todas luces fue ilegal. Se abusó del poder, se destruyó una gran oportunidad para Guatemala. Nos dejaron enemistados, sembraron la ideología en la sociedad y nos la complicaron. Íbamos avanzando un poco con los acuerdos de paz y esto vino a ser una alteración enorme. Ojalá logremos realmente desparasitarnos de este tipo de sujetos. Ya el Departamento de Estado está desparasitando al Deep State allá. Ojalá que ahora nosotros también está aquí. limpiando el trampa ahí. Sí, Gracias ojalá, a Dios. Y va a ojalá. servir a Guatemala, va Ojalá, a servir. y usted también trate de recuperar su objetividad, respire, no se enoje cuando le explicamos nosotros esto. Yo sé que muchas veces no lo vamos a poder cambiar con una entrevista o con un mensaje. Tampoco es culpa mía que la gente se haya sido amaestrada o engañada con estas estructuras, pero bueno, la reflexión que les hace Irina y la familia Bitco sobre resistir es fundamental. Mis clientes todos resistieron. Todas las personas que yo defendí al inicio de estos procesos eran exalumnos o familiares de exalumnos míos. Yo nunca traiciono ni abandono a mis amigos y a mi gente. También fui muy perjudicado en muchas esferas personales y empresariales, pero no me abandonó ni un solo cliente, no me abandonó los amigos. Ya todos me conocen, mis estudiantes me conocen, mis exalumnos, mis colegas, ustedes que me conocieron en el trabajo, Sí. y pues seguimos firmes sirviendo a Guatemala. Y eso es lo que hay que hacer. Tampoco hay que olvidar el pasado. ¿Ya? Aprendí de unos amigos que no hay cosas que no se perdonan. Hay que perdonarse a la gente, pero no a las acciones. Las acciones ilegales tienen que llegar a su declaración de ilegalidad para que asuman las responsabilidades. Quien los engañó a usted, quienes abusó contra los bispos, quienes abusó contra el chiclero, contra mí, contra toda la gente que eran inocentes, que quedaron en una línea de fuego innecesaria y que dejaron de perseguir a las verdaderas estructuras de crimen organizado, que creo que era otro de los planes. No perseguir a sus estructuras amigas y perseguir a los que querían destruir por sus intereses. Eso puede ser otro tema, pero por ahora queremos dar ánimo, ¿verdad? A nuestro público, a la gente, ánimo, resistir, tener fe, buscar buenos abogados en los que realmente pueden confiar y tener esta fuerza por adentro, para que si tienen razón, tienen que defenderlos y tienen que respetar primero ustedes mismos sus propios derechos y hacer que los otros los respeten también. Y como publicó uno de mis tweets favoritos de Igor, Ajá. se equivocaron cuando se metieron conmigo. Entonces también eres excelente abogado, pero también quiero hacer un poco de promoción a Rolando Alvarado y Vicky Sandoval. No, Mira, tú sabes que ellos recibieron renombramiento, ¿cómo se llama? Reconocimiento de Bill Browder, de Ley Magnitsky, reconocimiento de Bill Browder. Y Bill Browder ese reconocimiento es muy significativo. No es cualquier reconocimiento, No, es mira. un abogado que falleció cumpliendo su deber. Cumpliendo su deber de abogado. Sí, defendiendo a Bill Browder. Exacto. Y a nombre de su abogado, Bill Browder creó Magnitsky Ley. Su idea principal fue esta, que estamos hablando de justicia, de castigar o sancionar a todos los culpables corruptos, empezando lo primero desde el gobierno ruso, que lo torturaron a su abogado y que lo asesinaron adentro de la cárcel. Su abogado sí fue asesinado, pero Bill Browder sigue luchando por su nombre y la ley lleva su nombre, es su nombre de abogado
que siempre defendía los derechos humanos. Ese es un verdadero reconocimiento. Reconocimiento. No sí. Alguien que fue sentenciado por corrupción y le piden honor. No, ese Ajá. es un verdadero No reconocimiento. es una premia para Erika Efan, campeona de justicia por Vogue, cuando Sí. todos los casos fueron en vanos y puros abusos. Los Pero colegas Alvarado y Sandoval eso se que lo merecen. recibieron mis abogados, Se lo Rolando merecen. Alvarado y Vicky Sandoval, son verdaderos premios. Y tú sabes qué, que Bill Browder les entregó personalmente. Él dijo, normalmente yo no entrego premios personalmente. Él siempre tiene Sí. personal, dice, pero esta vez lo voy a hacer yo. Porque hasta que Rolando llegó hasta tal punto defendiendo nuestra familia que estaba cuidando a Vladimir y un año y se hizo su tutor Sí. y pagó todos sus gastos cuando él vivía con él con un año. Conocía a Rolando de antes, ya lo conocía, tenía una muy buena amistad con el colega y sí, siempre ¿verdad? ha sido así de honorable. Sí, y cuando contra nuestros abogados cayeron todo el peso del mundo, esos se dieron cuenta contra quienes tienen que luchar. Mira, qué valentía. Y te felicito también, Gracias. porque estamos luchando también por todos Voy a los recibir clientes. el reconocimiento Bitcoins. Y ganaste para todos tus todos clientes. mis clientes Yo están valoro con su mucho familia. a los abogados Todo. profesionales y fieles. Todos mis clientes están con su familia, todos están en sus hogares. Gracias a Dios. Todos, gracias a Dios, que nos dio este valor, sabiduría y guía para que ellos puedan compartir con sus seres queridos en sus empresas, en sus trabajos, en su función pública. Es un privilegio de vida poder realmente defender gente así y pues yo doy testimonio y fe, como lo he dicho en mis redes sociales, de que este fue un caso de abuso en contra de la familia Bitcops, porque no se lo dice porque yo lo quiero decir. Yo estuve en el caso, yo gané y puedo dar fe del mismo. Sí, así que ánimo. Hay gente buena, hay gente que respeta la ley. Y ojalá que sean más gente como tú, Rolando y Vicky, en el sistema de justicia en el Ministerio Público. Seguiremos porque hay que ayudarle a la justicia. Sí. Nosotros también ayudamos a la justicia, la verdadera Sí. justicia. Gracias, A ti, gracias, gracias Tamar. por la invitación. Muchas gracias, sí, un gran gusto. A ti, gracias por el gran Será, ejemplo que nos sí. diste de defender tu familia. Es un gran ejemplo y Gracias. lo valoramos enorme. Gracias. Adelante, adelante. Gracias.